¿cómo le podría decir? Si usted ha experimentado ese sentimiento, esa emoción o angustia o preocupación, eso era antes, ¿no? Eso era en mis años pasados, cuando uno viajaba de un lugar a otro y a veces usábamos los mapas, ¿verdad?, de papel, o a veces cuando nos dirigíamos a un lugar con ciertas referencias. Y aquellos que no se conocían las calles, mira, cuando llegues a la esquina vas a ver un arbolito a mano derecha y está una gasolinera al lado izquierdo, ¿verdad? Cosas así, ¿no? De referencias, ¿no? Y cuando uno se pierde, hermanos, entraba uno en pánico, ¿no? Y sobre todo cuando viajaba de una ciudad a otra, como dicen ese término, se paniqueaba uno mucho, se asustaba uno mucho, ¿verdad? Y entraba uno en angustia y ahora cómo lo puedo hacer. Y en aquellos tiempos no había celulares, no había teléfonos, ni cómo, ¿verdad? Era un sentimiento muy, muy terrible, ¿no? ¿A dónde voy con todo esto, hermanos? Así anda el mundo entero, hermanos. Sin Cristo, hermanos, así es su peregrinaje, así es su caminar, lleno de incertidumbre, llenos de confusión, de tribulación, de miedos. A diferencia de usted y yo, que somos cristianos, hermanos, que somos hijos de Dios, ¿cómo nos sentimos, hermanos? En esa travesía que vamos al cielo, en ese camino que vamos al cielo, hermanos, ¿qué tan seguro se siente usted? Mucha confianza en nuestro Dios. ¿Y qué es lo que nos da confianza? ¿Qué es lo que nos da certeza? La fe, el trabajo. Pero sin fe, Es imposible agradar a Dios. nuestra obediencia. Nuestra obediencia. Amén, hermanos. Estaba escuchando precisamente a un pastor de la iglesia bautista, ¿no? Definiendo la palabra fe y hablando con respecto a la obediencia. Y él decía que la fe es la obediencia. Le digo, vaya, hasta que te permitiste que el conocimiento alumbrara tu entendimiento. No, ahora sí, ahí mero, ¿verdad? Ya ves que los bautistas, que en cuanto a la salvación, ¿qué enseñan ellos? Solamente con creer, ¿verdad? Con creer ya eres salvo, pero no es así. Que no es así. Romanos 1 versículo 16, más bien Romanos 1 versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, pues como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Todo está implicado, hermanos. Todo está implicado. Todo es un proceso que nos lleva de un lugar a otro, y todo principia en la obediencia. Si no hay obediencia, no hay nada. No hay ese procedimiento, no hay ese proceso, aunque de crecimiento, de madurez y de llegar al pleno conocimiento de la verdad del Señor. Él mismo le decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Okay. Bendito nuestro Dios, hermanos, por su palabra. Gloria a nuestro Dios, hermanos. Amén. Bien, hermanos. Hoy vamos a hablar, bueno, todo tiene esto que ver, claro, por supuesto que sí. Okay. Vamos ahora a introducirnos en cuanto a lo que es en la bienaventuranza de los pacificadores. Okay. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Déjenme les anuncio. La vez pasada, el domingo antepasado, terminamos el estudio. No, el domingo pasado terminamos el estudio de 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Ya terminamos el último punto de decir recibido arriba en gloria. Y les dije, yo pensaba traer otra serie así como de predicaciones, basado en los portentos del Señor en la cruz. Pero les dije, si ustedes quieren traer algún otro tema, bueno, también había hablado de
del trasfondo de las fiestas solemnes del pueblo de Israel. También estaban esos dos. Le dije, o si usted me quiere sugerir algún tema en particular. Nadie me llamó, nadie me sugirió, excepto uno. Y como fue el único, pues escogí ese tema. ¿Okay? Y vamos, Dios mediante, para que es muy importante su asistencia, por favor. ¿Okay? No se confíe de la tecnología, de que, acabo el hermano lo transmite. No. Si transmitimos nosotros es para los que están enfermos en hospitales o en casas, para aquellos que no pueden asistir, congregarse o reunirse. Es para ellos esa transmisión. Pero para los que estamos sanos y juartotes, así como yo, pues véngase. ¿Okay? El tema que vamos a empezar a hablar es salvaguardando nuestro hogar. Salvaguardando nuestro hogar. Le estaba comentando al hermano Chris que yo tenía la propuesta de hacerles esta proposición, valga la redundancia, de tener un día de reunión de matrimonios mensualmente para tratar este tema, pero dado a que se me sugirió, pues sería bueno como quiera traerlo entonces, ¿no? Así que para la otra, cuando usted me quiera sugerir un tema, hágalo con tiempo y podemos, con la ayuda de nuestro Dios, impartirlo aquí en la casa de nuestro Dios. Por lo tanto, es muy importante su presencia. Acuérdese que ese es el día del Señor, ¿ok? Entonces, en la tarde vamos a empezar este tema, salvaguardando nuestro hogar. Y ojalá y que nos pueda acompañar. Bueno, ahora sí, en Mateo capítulo 5, llegamos al punto de lo que es el versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Okay. Ellos serán llamados hijos de Dios. Ya sabemos lo que es bienaventurado, ¿ok? Macarios, esa es la palabra para referirse a bienaventurado. Parece que escribe Macarios. ¿Qué significa bienaventurado? Eso, hermanos. Doblemente feliz. ¿Ok? Como le decía el hermano Roy, felice y contenti. Feliz y contento. ¿Okay? Doblemente feliz. Pero cuando dice aquí, estamos viendo precisamente la razón cuando alcanzamos nosotros esas virtudes. Virtudes, hermanos, son acciones, acciones buenas, acciones buenas, ¿ok? Es como cuando a usted le preguntan, bueno, ¿y qué virtud tiene usted? Yo soy un buen cocinero, tengo una mano que qué bárbaro, que todo lo que hago le da sazón. ¿Qué significa eso? No. Cuando usted se describe a usted mismo de una cosa que hace ¿qué? Que la hace excelentemente bien, ¿okay? Que le sale muy bien, ¿okay? Mándeme. No, eso no. Estamos hablando de una virtud, ¿ok? ¿Verdad? De una virtud. La virtud precisamente, le digo, es una acción que usted hace y que lo hace muy bien, ¿ok? Entonces, ahí no hay vanagloria ni soberbia ni nada por el estilo. Okay. Entonces, que son cosas que se le dan bien, ¿okay? Es como tener un don, una buena habilidad. Y estas cosas lo describen a usted, ¿okay? Describen su carácter, describen su persona. Por eso, cuando el Señor nos está hablando aquí de estas parábolas, hermanos, que son, como lo dije al principio, son la clave, son las llaves
hacia el éxito, hacia la felicidad, sin importar cuál sea nuestra condición física, familiar y social. ¿Okay? Por algo Santiago decía: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, ¿cómo es posible que uno pueda mantener el gozo? Y no dice cierto gozo, más o menos gozo, un poquito de gozo. Sumo, la palabra sumo, hermano, es lo más alto. ¿Okay? Es lo más alto, lo más que se puede alcanzar. Tener por sumo gozo, tener el más alto contentamiento, la más alta alegría cuando te encuentres en ¿qué? Y no dice pocas tribulaciones, diversas tribulaciones. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo lograr eso? Con la ayuda de nuestro Dios, precisamente. Y es por eso que Él nos dice esto, hermanos: bienaventurados. ¿Okay? Bienaventurados, la felicidad, la dicha, ¿okay? Viene, se alcanza cuando hacemos precisamente lo que dice el Señor. Los pobres en espíritu, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Sufrir, los mansos, ¿okay? Los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los que procuran ser saciados, alimentados por la palabra de nuestro Dios. ¿Okay? Bienaventurados los misericordiosos, los que practican la misericordia con aquellos, con sus semejantes, así como Dios lo hizo con nosotros. Bienaventurados los de limpio corazón, los que tienen una buena conciencia hacia Dios. Pero yo no solamente puedo tener buenos sentimientos a nuestro Dios y tengo malos sentimientos hacia mi hermano o hacia mi hermana, hacia mi familia o hacia la gente. No, hermanos. Por eso el Señor resumió la ley en 2 mandamientos: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se resume toda la ley. Porque ¿cómo podemos entender eso? Si yo amo a Dios, ¿voy a amar a quién? Al prójimo. Si yo quiero respetar a Dios, voy a respetar a mi prójimo. No voy a codiciar lo que Él tiene. No voy a ser envidioso hacia Él. No le voy a hacer ningún mal, todo lo contrario. Le voy a desear lo mejor. A veces cuando nosotros nos despedimos de alguien decimos: Dios te bendiga, ¿verdad? Como dicen en el hebreo, ¿no? Shalom alekum. Shalom, ¿qué significa? Que la paz de Dios te acompañe, que el bien de Dios te asista en todo momento. Eso es lo que significa la palabra hebrea Shalom, en paz. ¿Okay? Por eso, hermanos, es muy importante que vayamos adquiriendo esto si es que queremos alcanzar estas promesas que el Señor nos dice. ¿Okay? El ver a Dios, el alcanzar misericordia, todo está en alcanzar, en obtener, en un futuro. De hecho, en el momento en que uno se aplica a la palabra de nuestro Dios, uno va a ir experimentando, uno va a ir sintiendo esos efectos que producen, que provoca la palabra de nuestro Dios. Por algo, Hebreos capítulo 4 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva porque es algo que produce, que genera. Como el Señor mismo nos dice, ¿no? En Filipenses 2, ¿no? Porque Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es por eso que el ser llamados, hermanos, hijos de Dios. Estaba checando precisamente en el internet griego cuál es esta palabra. Ok, y es klepe sontai. Se lo voy a poner. Como que me falla.
Híjole. Clepesontai. A lo que es el llamado. Pero este no es un llamado de decir, José, ven. Como cuando dicen, pues llámale, ¿verdad? Y agarras el teléfono y le llama, oye, quería hablar contigo. No es una cuestión así, ¿ok? Sino más que todo, hermanos, es como cuando usted va a registrar a una persona, ¿verdad? Es como cuando usted va a registrar a una persona, como aquella familia que le dijo a la que estaba ahí haciendo el registro del acta, y ya le había dicho cómo quería que le pusiera a la niña. Y entonces ya cuando estaba haciendo el acta le dijo, ¿cómo me dijo que le pusiera? Ancina, como le dije. Ancina, sí, Ancina. Pues le puso Ancina. Y así se llama la niña, Ancina. Por eso, dependiendo de cómo uno se registra, ¿verdad? A uno le llaman por su nombre. Ancina, ¿ok? Ancina, como lo estoy diciendo. Entonces es Clepesontai, lo que significa llamado es nombre. Nombra. Este no se ve. No se ve, ¿verdad? Nombramiento. ¿Ok? Serán llamados. Es como cuando a veces el Señor dice en Efesios capítulo 4, cuando dice, dice, y a unos constituyó apóstoles, a otros apóstoles, profetas. ¿Cómo va el orden ahí? Algunos de los apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. Okay. No sé si estoy bien en el orden. Constituyó. Okay. Ya es darle un nombramiento, lo que es un nombramiento legal. Por eso cuando uno se registra ante el registro civil, su nombre ya es totalmente ¿qué? Legalizado ya. Okay. Y es con el que usted precisamente se va a identificar, principalmente por su nombre. Pero precisamente, hermanos, el nombramiento, ok, lo da Dios. Lo da Dios. Una persona que se dice ser hijo de Dios, no existe lo que es el autonombramiento. No existe el autonombramiento. De hecho, aún cuando usted le registraron, a usted le preguntaron cómo se quería llamar. No, yo no quería nomás porque me llamo, porque nací en el día que nació mi abuelo, me pusieron Epifanio. Bueno, ojalá y que no haya aquí ninguno, ¿verdad? Epifanio, o, ¿verdad? Cosas así. Prócuro. ¿Verdad? ¿Se imagina que a alguno le hayan puesto Judas? Anda, dice el hermano, anda, Judas. Okay. No hay un nombre a una persona que se llame Judas, ¿verdad? Bueno, ajá. Ahora bien, serán llamados, nombrados hijos de Dios. Precisamente, hermanos, para que uno pueda ser constituido, llamado legalmente por Dios como sus hijos, ¿qué virtud, qué cualidad nos debe de describir a nosotros? Según el texto, ajá. Pacificadores. Okay. Usted sabe que a veces
en el mundo de la política, hermanos, en el mundo de los gobiernos, de los conflictos entre algunos países, y que algunos personajes políticos, científicos, filósofos, a veces han intervenido en conflictos de algunas naciones y han logrado un cese al fuego, un cese a la pelea, a la guerra, ¿okay? Y a consecuencia de ese logro, más adelante se les da lo que le llaman el premio Nobel, ¿okay? De la paz, ¿okay? Porque ayudó a que ambas partes en conflicto llegaran a una reconciliación, ¿okay? Y es por eso que se le da ese premio. No investigué mucho en cuanto a eso, el Nobel de la Paz, el Nobel, porque creo que así se apellidaba o así se nombraba la primer persona que participó en un conflicto, ¿ok? Pero se le llama así el Nobel de la Paz, ¿no? Entonces, ¿qué implica, hermanos? ¿Qué implica ser pacifista? Bueno, la palabra, precisamente la palabra paz, pacifista, hermanos, viene obviamente de la palabra paz, ¿ok? ¿Ya le borro? Ya le borré. Apúntele. Y esta palabra, paz, proviene de la palabra griega eirene, ¿ok? Eirene. Pero ya cuando se habla precisamente de lo que es un pacifista, implica literalmente lo que es yo me equivoqué, me pongo así, promotor de la paz. ¿Qué es un promotor? Ya se le metió el... Bien. Ok, ya se metió. ¿Qué es un promotor? Mano Gio, ¿qué es un promotor? Alguien como poner, tratar que alguien más gente lo mire, más que tratar de atraer atención. Bien. A cualquier cosa que esté haciendo. Exacto. Lo que él va a exponer, digamos, por ejemplo, en un caso, un comerciante, él promueve ¿qué? Su producto, ¿ok? Promueve su producto. Un maestro en matemáticas, ¿qué es lo que promueve? Pues matemáticas. Dependiendo de la profesión, ¿ok? Un panadero, ¿qué promueve? Vende pan, ¿verdad? Cosas así. Pero la palabra así, promotor, hermanos, uno que promueve es aquel que incita, es aquel que provoca, ¿okay? Es aquel que invita. Es aquel que invita, un promotor precisamente de la paz. Pero muchos, hermanos, ¿qué representa la paz? Para algunos, como les decía, la relaciona y hasta cierto punto tiene que ver, ¿verdad? Un cese al fuego, una tregua, cero pleitos, por decir así. Para los que llevan una vida agitada, hermanos, ¿qué significa? Un tiempo de paz, de sosiego, de tranquilidad. ¿Okay? También para los que tienen una mente perturbada, ya sea perturbada, me refiero al hecho de que está en angustia, en aflicción, en incertidumbre, como cuando el Señor decía, no se turbe vuestro corazón. El turbe es turbulencia. Se le
se describe como algo revuelto. O sea, por ejemplo, como cuando usted, no sé si usted ha pasado por el río Bravo, a pie, ¿verdad? Y ve el río Bravo, hermanos, por encima lo ve así bien serenito. Bien serenito. Pero al menos yo que soy de ahí, que me he metido al río, hermanos, inmediatamente donde usted se mete, hermanos, siente que es jalado, que necesita afianzarse muy bien o saber nadar. En aquel tiempo estaba flaquillo, fácil, hermanos, nadaba, pero ciertamente sentía que era jalado por la corriente. Iban muchos remolinos abajo también, iba arrastrando ramas, hasta troncos o piedras, va removiendo dependiendo de la fuerza de la corriente. Le estoy describiendo literalmente lo que es precisamente revoltura, un remolino, ¿ok? A veces cuando el remolino es hondo, hermanos, hacia abajo, lo jala y se lo lleva y ya no sale, ¿ok? Entonces, a eso cuando el Señor dice, no se turbe vuestro corazón, ¿qué significa? No se llenen de confusión, ni de inseguridad, ni de incerteza. Creen en Dios, crean también en mí. ¿Okay? En la casa de mi Padre muchas moradas hay, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero precisamente una mente perturbada es una mente que está llena de problemas, llena de conflictos, y que su paz, su espíritu, no hay tranquilidad, no hay sosiego. ¿Okay? Por lo mismo, para nosotros, ¿qué implica la paz? ¿Qué significa? Algunos señalan, hermanos, también que piensan que es la ausencia de problemas, la ausencia de conflictos. Cómo quisiera yo estar en paz y ya no tener ningún problema, ¿verdad? ¿Se ha escuchado eso? Okay. Pero precisamente, hermanos, así ambos pensamientos están bien hasta cierto punto de tener tranquilidad, sosiego, ¿okay? Pero esta paz no es perdurable, no es permanente. A eso es a lo que me refiero, ¿okay? Un pacificador eirene no pollos, ¿okay? Pollos, pareció pollos. Eirene pollos, literalmente promotor de la paz. Es como le decía, una derivación de la palabra Irene, hacer la paz. Esta palabra en su estado origen señala la acción precisamente en su, ¿cómo le podría decir? Su expresión original. Okay. Más simple, en su expresión original da la idea de unir y llevar a la prosperidad. Okay. Unir y llevar a la, o sea, la consecuencia de una unión conlleva la prosperidad. Esa unión, obviamente, en el sentido espiritual, si estamos nosotros unidos con Dios, ¿cuál debe ser el resultado? ¿Por qué cree que les hablaba hace un rato que cuando uno se pierde en una travesía de un camino a otro, hay incertidumbre, hay miedo? Imagínense perderse a altas horas de la noche, a las 2 de la mañana, 3 de la madrugada, en un lugar tan peligroso. ¿Cómo se va a sentir usted? O imagínense el sentirse así perdido en la selva, en donde el rugido del león, hermano, se oye tan cerquitas. Bueno, se oye más fuerte que el mío. Los cazadores o los que andan allá, dizque de turistas en ¿cómo se llama? En África. Luego, piecitos, ¿para qué te quiero? ¿Verdad? Se les enchina el cuero. Se les enchina el cuero. Okay. Es un sentir terrible. Nosotros estamos en un mundo ciertamente tan peligroso, hermanos, tan peligroso, tan nocivo. Hay mucha maldad en el mundo. Hay mucha maldad en el mundo. Precisamente estaba viendo ayer ¿cómo se dice? Un resumen o algo así, un documental de cómo es que una hija, obviamente de una familia,
desapareció de la noche a la mañana. Y supuestamente ahí un hombre le dio ray y empezaron las investigaciones y todo, ¿no? Y esta persona, esta señorita, estaba estudiando, se quiso ir a divertir un rato en la noche, ¿okay? A pasársela bien, a distraerse de su mente, y se va a un club nocturno, conoce ahí a una persona y se puso a tomar, pero le echaron algo ahí en la bebida, y después al tenerla bajo control la sacaron y se perdió. Faltó uno que también aprovechó de ese mal. Bueno, esta muchacha, al verla deambulando en la calle, la levantó y hizo con ella lo que quiso, después la mató. ¿Dónde principió todo? ¿En qué se equivocó? En la decisión que tomó para divertirse. Y los papás, después andan los papás buscándola. Pobres, es algo terrible. ¿Okay? Algo terrible, algo angustiante, no saber de su hija. Sí, mi hija tomaba, dice, pero ella tenía control, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el mal? No prevenir a nuestros hijos de que no estamos en un mundo pacifista, hermanos. No estamos en un mundo exento de peligros. Estamos en un mundo de maldad. Por algo nuestro Dios le dijo a Caín: ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Maldita será la tierra por tu causa. Ciertamente. ¿Okay? Ciertamente, hermanos, todo ese mal, está la maldad. Nosotros, como hijos de Dios, mantenernos en la paz en un mundo tan adverso, tan complicado, hermanos, es un gran desafío realmente. Pero solo los cobardes son los que renuncian a ello. Por eso esta palabra, hermanos, estar unidos con Dios, en Dios, hermanos, nos lleva a la prosperidad y nos aleja de muchos males. A veces, lamentablemente, de una manera accidental o algo, hermanos, vamos a sufrir por la maldad, pero eso ya es el destino, la vida. Como cuando a veces por la ira del volante, que usted a veces hizo un mal movimiento, provocó la ira del otro, y el otro enojado, venía lleno de problemas, enojado, saca la pistola y le tira. Y ya se acabó ahí la vida de Miguel. En un momento se puede uno partir de este mundo, hermanos, de una manera violenta e injusta. Todos estamos expuestos a ello, hermanos. Por eso qué importante es estar en paz, principalmente ¿con quién? Con Dios. Esa palabra que le decía Shalom, todo lo que conduce al bien supremo del hombre, es como se describe la palabra precisamente Shalom, ¿ok? Shalom. Todo lo que conduce, hermanos, al bien supremo del Señor. Cuando esta palabra se usaba como un saludo, hermanos, su significado indicaba desearle a la persona no solo la ausencia de los malos o de lo malo, sino también de la presencia de todo lo bueno. Tener el bien, tener la dirección, tener la protección de nuestro Dios. Es como cuando decimos: Dios te cuide, Dios te bendiga, ¿ok? Le estamos deseando todo el bien. Pues ¿quién es el bien? Dios mismo es el bien. Dios mismo es el bien. A veces como cuando nos despedimos de nuestros hijos: cuídate mucho, mi hijo, por favor, o mi hija, cuídate mucho. No confíes en las personas, no esto, no aquello. ¿Por qué? Porque sabemos que se van, ¿ok? Por eso que importante, hermanos, es entender precisamente esto, lo que implica la paz. Nuestro Señor Jesucristo
siendo nuestro Dios, obvio hermano, siempre fue un gran promotor de la paz y de la paz de su Padre también. Él promovía, Él invitaba hacia la paz de su Padre. En Juan 14, si lee conmigo en Juan 14, capítulo 27, Él decía: mi paz os dejo, mi paz os doy. Okay. Juan 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Ahí la palabra, hermanos, miedo, implica, es la palabra deilos. Miedo, deilos, con D de dedo, deilos, implica cobarde, hermano. No se dejen acobardar. No se turbe vuestro corazón, ni se dejen intimidar, ni se dejen acobardar. Pero el Señor mismo está diciendo: la paz os dejo, mi paz os doy. Y luego Él lo dice principalmente que Él no la da como el mundo la da. ¿Cómo la da el mundo? Hermano, si puedo comentar algo de eso, porque... Mándeme. Sí, si puedo comentar algo de Claro, hermano, estamos en un estudio. Es que cuando Jesús dijo eso, que la paz que le daba no era como la del mundo. ¿Por qué? Porque la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Y el hombre puede prometer muchas cosas, pero para que las cumpla es difícil. Y claro, nosotros estamos expuestos a que Satanás nos ataque por lo más débil, por lo que más nos gusta. Y ahí entra que esa paz no es una paz segura. En cambio, la que da el Señor es la que nos va a llevar con Él. Porque también Él mismo nos dijo más que fuerte. ¿Verdad? O sea, nos está diciendo: el hombre lo va a hacer como Él quiere. Sí. Pero si ustedes son pacíficos y siguen mis consejos, van a llegar a ser personas que van a estar conmigo. Amén, hermano. Amén. Gracias, mi hermano. Hermano Fabián. Yo me acuerdo de la escuela, aprendí de la paz. Te la enseña que la paz se divide en 4 secciones, que es la paz social, cuando no hay guerra o usted no peleas con alguien. La paz emocional, cuando estás... Ciertamente. La paz física, cuando no tienes ningún dolor ni enfermedad. Ningún problema de salud. Y la paz en el sentido económico, cuando todo está bien. Ok. Y lo que Dios nos enseña que uno puede el mundo estar en guerra, puede no estar muy bien económicamente, puedes tener ciertas enfermedades, pero la paz que Dios da sobrepasa eso. Tú puedes estar todavía en paz. Esa es la paz, la diferencia de la paz del mundo y la paz que Dios. Pues ciertamente, por lo que señalabas, ¿no? En esas esferas que estás comentando, ya se hace emocionalmente, ya socialmente, familiarmente, laboralmente, en esas esferas, es decir, si todo marcha bien en eso, hay paz. Pero si en una de esas esferas se complica la cosa, se pierde por completo la paz, sin que las otras demás esferas se rompan. Basta con que una se rompa, ya no hay tranquilidad, ya no hay paz. Eso es lo que promueve la paz del mundo. La paz del mundo es esta, hermanos, que usted puede tener paz estando ausente de los problemas. Ausente de los problemas. O cuando también a veces decimos: que traigo un problema. Tú no pienses tanto en eso, hombre, te vas a mortificar o esto y aquello y lo otro. Ignora eso. Ignora, pues es que algo tengo que hacer. Tú ignóralo, hombre. Deja lo que sea así, o deja lo que sea así, o deja esto, o deja aquello. Ignora todo eso. ¿Qué significa? ¿Qué significa ese pensamiento? Sí, hermano, Santiago nos aconseja en eso, hermano. Y
yo en verdad cada día estoy tratando de aprender más de eso. Amén. Porque fíjese, dice Santiago dice que nosotros para poder aprender a ser pacíficos tenemos que esperar pruebas. Cada cosa que nos llega a nosotros, si los reventamos con eso, pues nunca vamos a aprender. Si nosotros tenemos la palabra de Dios aquí y ver que ese consejo que nos da, cuando ustedes se encuentren en problemas, denle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque mayormente si es en cuestiones de la palabra de Dios, entonces nosotros estamos haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque los ataques van a venir, pero nosotros tenemos que saber que esos ataques vienen porque... Ese es el punto, mi hermano. Ciertamente ese es el punto, el estar lo más preparados posible, ya sea en una forma espiritual, mental y emocional o moral, para poder ciertamente nosotros mantenernos dentro de esa paz, aún, hermanos, aún estando en medio de la tormenta, ¿ok? En medio de la tormenta. Por eso la paz que ofrece el mundo, para empezar, es simplemente ficticia. No va a haber paz en el mundo. A lo que les decía, hay muchos conflictos, muchos problemas que tarde o que temprano vamos a ser parte de ellos. Nos vamos a ver afectados, ya sea justamente o injustamente, por nuestras propias decisiones o por las decisiones de otros. Siempre no va a haber paz, ¿ok? Es mentira lo que el mundo enseña. Algunos que le dicen, ven a Cristo y para de sufrir, deja de sufrir. ¿Será realmente eso? ¿Okay? No, es imposible. Ya se hace que puedas evitar las consecuencias de unos actos cuando dedicas tu vida a la embriaguez o a la inmoralidad, etcétera. Ciertamente, obviamente que va a haber consecuencias terribles. Y si te abstienes de eso, obviamente que va a haber una mejoría en tu vida, pero eso no significa que ya no vas a tener problemas. Va a haber una serie de problemas, ¿ok? Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Acordémonos, hermanos, que también la palabra paz implica el estar bien. Pero principalmente, ¿con quién? Creo que nuestra mayor preocupación o nuestro mayor miedo, nuestra mayor angustia, nuestra mayor aflicción, hermanos, debe de ser tener un problema con Dios. Si tengo un problema con Dios, hermanos, ahí se acaba todo. Cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿se acuerdan que cuando Él se subió a la embarcación y iban sus discípulos con Él? Parece que en el mar de Galilea. Lucas lo describe como un lago, un gran lago. No hay mucha descripción en cuanto a ello, si es agua salada o agua dulce, no lo sé. Pero dice que se desató una tormenta, ¿verdad? Se desató una tempestad. Los meteorólogos o los mentirólogos que le llaman, ¿verdad? Dicen que las corrientes del desierto eran calientes y las corrientes de aire que venían del mar Mediterráneo fácilmente se podía hacer como una tempestad y crear rápidamente una tormenta. Pero cuando se desató esa tormenta, hermanos, empezaron a luchar. Imagínense, híjole, ya me estaba emocionando yo. Rápidamente, se desata esa tormenta, los discípulos asustados, temerosos, miedosos, hermanos, porque iban a perecer. Y el Señor, ¿cómo iba en la embarcación? Tranquilo. Dormido. Señor, sálvanos, no tienes cuidado de nosotros, vamos a perecer. ¿Y qué fue lo que les dijo el Señor? Hombres de poca fe. Se levanta el Señor y reprende la tempestad.
Así como reprendía a los demonios el Señor, hermanos, les decía, calla y enmudece. Así reprendió a la tempestad, hermanos, como si fuera sido provocada por los poderes del diablo. Y de repente, ¡fum!, toda la ira del mar, hermanos, todo ese mar embravecido, ¡faz!, todo ese cielo nublado, completamente negro, hermanos, se disipa, se abre todo y sale el sol. Y luego de repente una gran bonanza, que los hombres se quedaron, ¡wow! Imagínense ver esto de repente, hermanos. Y después dijeron, ¿quién es este que aún hasta la misma naturaleza le obedece? Qué interesante, hermanos. Por eso el sentir la paz en medio de las tribulaciones, en medio de la aflicción, hermanos, eso solamente lo puede ser Dios estando en nuestra vida. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ver más adelante cómo se logra precisamente entrar en esa paz. Una cosa que